Bueno, seguimos aquí en este lunes 23 de junio del año 2025 en esta entrega de Matutino Su Mundo. Antes de entrar con la invitada de hoy, la verdad es que este tema de Jaina le da dinamismo al tema turístico y de desarrollo de la zona, con una inversión de 108 millones en la inauguración del malecón de Jaina. Pero tú ese dinero, ¿qué tanto fue lo que se hizo? Se le ha perdido el respeto al dinero ya. ¿Cómo va a ser? Sí, Es un claro. crochito, es unos cuantos Unos cuantos eso metros. no tiene tantos Bueno, kilómetros. la información dice, 108 millones. consiste en la reconstrucción del litoral de la playa Los Gringos de 400 metros lineales Dime. para la creación de un parque lineal en un área total de inversión de 11.480 metros cuadrados, no, espérate, grande, y 6.780 de construcción. Si no, Parqueo y vainita, ¿qué tú tanto? asimismo, un sendero peatonal en la playa de 330 metros lineales. No vamos a ver la información general. Lo que yo sí recuerdo que yo me tuve a ahogar ahí de niño en la playa de Los Gringos. No, y estuvo abandonado. Me salvó una gente que no tengo manera de agradecerle porque ni sé quién fue. Estuvo abandonado por un tiempo, de hecho, mucha basura en esa zona, también hay que decirlo, eso sí. ¿Y qué, bueno qué que comercio se rescataron. desarrolla ahí? Oh, pero eso es ahí, Una eso es playa, mi en la amor. playa, en la playa que de todo. La gente va a disfrutar. pescado, de Claro, la todo. playa Los Gringos que de alguna manera también es limítrofe con Manresa, señores, pero invertir 108 millones de pesos en rescatar esa playa, rescatar el entorno del malecón de Eso es como Jaina, romper una alcancía. que es el enclave del principal centro industrial, señores, de aquí. No, 108 no. millones de pesos. No bate pólvora, no bate pólvora. Y el puerto. El Y el puerto puerto de Jaina. Eso debió forma parte de invertirlo. eso, ¿eh? Mira, Parece Ahora que, un anuncio muy parece que importante. forma parte de eso, Eso ¿eh? debió invertirlo el sector privado, todo lo que está en la zona industrial ahí. Déjaselo al Jaina, sector y el privado sector para que tú privado. veas. Responsabilidad social, señores, den algo. de lo El que Estado ustedes está bien quieran. que invierta. Hay una noticia muy importante que dio el Ustedes saben cuánto presidente aporta el en la- PIB Jaina. Más de un 16%. Por eso. Entonces, Esas son, o sea, esos chelitos lo que han esos son invertido. cheles, 108 Mira, si millones tú de coges pesos. esa inversión y la extrapolas, y entonces tú te vas a, tú dices, la extensión de Manresa, vayan a toda esa costa, sí. ya invirtieron en Los Gringos, entonces tú sigues un poquito más para Sí. allá, hasta llegar a Palenque allá, y tú vas a tener una costa sureña. Hay en una corto, decisión pero una cosa tomada por el hermosísima, Estado. de alta gama, de Oye, yate, hay una pero decisión cosa del Estado que extraordinaria. habría que ver entonces. que viene desde el gobierno pasado, una decisión del Estado de tomar el malecón y hacer del malecón una vía turística ambiental de calidad para una ciudad que va en crecimiento, que tiene que traer el turismo de convención, que es una etapa superior del turismo de consumo masivo como es de resort y demás. El turismo de convención es uno de los turismos que más genera dinero a una ciudad, pero la cosa es impresionante, porque te desarrolla un montón de rubros y de áreas de infraestructura. Sí. Y además, este dinero salió del presupuesto del Ministerio de Turismo. O sea que No, pero estamos de acuerdo, o sea, felicitamos Sí. eso y de La hecho qué iniciativa, bueno, ¿verdad? claro que sí, eso está bien, de hecho, ojalá y recuperen muchísimas otras zonas que también indetenible se ya lo necesita, del claro que malecón. sí. Como también Ahora felicitamos mucho el dinero. anuncio que hizo el presidente de la República sobre la extensión del teleférico que va a llegar desde Los Alcarrizos, señores, a los Bajos de Jaina, para que puedan conectar las comunidades, aquellos que viven, que trabajan aquí en la capital y que residen allí en Jaina, pues puedan tener ese transporte y llegar a su lugar de trabajo sin ningún tipo de dificultad. Así Que- que, que- yo creo que iniciativas como estas hay que felicitar. Que termine el metro primero. que cuando hablamos, sí, que termine el metro de Está Alcarrizo. anunciando. Cuando hablamos con el ingeniero José Herrera, aquí, que le preguntamos que si es cierto, porque me lo había dicho un ingeniero técnico, que debajo del metro que existe, que se hizo desde el primer gobierno de Leonel, está la acometida con parte de los rieles inclusive hacia Jaina. O sea, ya hay como 200, 300 metros en dirección a Jaina, que eso es una proyección que va a conectar el metro local por debajo hacia Jaina. Y hay otra acometida abierta también hacia Boca Chica. Sí. O sea que ojalá que todas estas interconexiones funcionen. Señores, miren, la invitada nuestra en el día de hoy, María Elena Vázquez, que es una funcionaria, que es la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de Procompetencia y que tiene ya
unos años como servidora pública, pues nos complace en tenerla aquí, e inevitablemente ella carga con una cruz de esponja muy llevadera que se llama chubasque. Amigo nuestro. No hay manera de hablar con María Elena sin decir la hija de Chubasque. Bueno, o también con Chubasque sin decir el papá de Mariana. Óigame bien, María Elena, con esa palabra Oye, usted ahí. quedó entrampada porque va a tener que decirle a su papá que venga por aquí para nosotros hacerle la contra de esa manera. No, usted sabe que usted tiene las puertas abiertas siempre con él, que solo que le dé una llamadita. Sí, y sí, desde tenemos. que esté en el país gustosamente sé que vendrá. Lo vamos a traer por aquí. ¿Sabes dónde es María Elena? De Nagua. Así es. Gente de calidad. Orgullosamente nagüera. Con la gente allá de Caboli, el diputado, y el senador Alexis Victoria Yep. Sí, y de Andrea Taveras, mi mamá, una académica, una profesora de toda la vida de la provincia de María Trinidad Sánchez. Remozaron ya lo que es el malecón de Jaina. Y Están en el proceso del malecón de Y el de de Nagua. Nagua, y el de Nagua. Ese estamos esperando desde hace muchos años Sí. y tenemos la confianza en que pronto podremos disfrutar de que dejará de ser el calechón para ser el Carajo malecón. que sí. ¿En cuántos años? Bueno, mejor dejemos eso. Vamos a hablar de otra competencia. No, y también se está avanzando en los trabajos para tener el nuevo centro penitenciario allá, que están haciendo la debida diligencia con las autoridades también allá. Así que a Nagua le esperan, bueno, a la provincia en general. Sí, la provincia ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años y justamente estábamos hablando de eso antes de entrar al aire, de cómo la provincia María Trinidad Sánchez desplazó desde hace ya varios años a la provincia de Samaná en cuanto a la producción de coco. Es tradicionalmente una gran productora de arroz, cacao, también tiene áreas de ganado. Es una provincia muy pujante. Y ahora con el turismo. Obviamente el turismo, ya se están comenzando a ver las grandes inversiones en turismo. Y bueno, lo que esperamos es que Nagua siga, la provincia María Trinidad Sánchez, pues siga desarrollándose. Es una provincia que maravillosa, que tiene de todo y que tiene gente con una calidez humana. Sobre todo la gente, qué así chula es. la gente de Nagua. Fue declarado polo ecoturístico en su momento, ¿verdad? Fue declarado polo turístico desde hace ya muchos años y tiene, la verdad es que tiene de todo, tiene playas, tiene manglares, tiene montañas, tiene de todo, Nagua tiene de todo y sobre todo se come y se come delicioso. Sí, la Así es que gastronomía- los invito a todos Sí. a conocer la provincia de María Trinidad. Sí, Sánchez. la gastronomía es Muchas exquisita. gracias. Ahora vamos a hablar de Ahora vamos a ver cómo se bate el cobre, María No, la Elena. primera pregunta, La primera sí, pregunta, la mandatoria, para fines de la audiencia nacional e internacional. Mucha gente, hay instituciones como esta y otras más, que no es de acceso diario del gran público a saber las informaciones, porque como que está un poco en paralelo a las situaciones diarias de necesidades de la población en general. Por ejemplo, no es salud pública, no es educación, no es comedor económico, no es obra pública, ese tipo de cosas que impactan a la gente de manera directa, diaria, sino que ustedes están en un campo diferente, que la gente a veces no se entera. ¿Cuál es la función exacta de Procompetencia? Pero antes de yo decir cuál es la función exacta, yo voy a decir que Procompetencia incide en todo eso que usted ha mencionado, porque es un eje transversal que tiene un impacto en el desarrollo económico e incluso hasta en la buena gobernanza de los países, y no, la República Dominicana no es la excepción. Y para responder la pregunta, Procompetencia es la entidad del Estado que tiene la función de promover y defender la libre competencia en los mercados de bienes y servicios para garantizar la eficiencia económica en favor de los consumidores y usuarios. Y ahora, en términos llanos, Procompetencia
es la institución que tiene que velar porque todos los agentes económicos puedan competir en los mercados de bienes y servicios en igualdad de condiciones. Y para eso lo hace a través de dos funciones esenciales. La defensa de la competencia, que es la que más conocida por todo el mundo, que es la sanción, y la promoción y abogacía de la competencia, que es un poco más desconocida. La promoción obviamente se sabe, promocionar, capacitar, sensibilizar. Y la abogacía de la competencia, que es a través de informes al Congreso Nacional, a los reguladores, a través de estudios de mercados, para hacer recomendaciones para evitar barreras que distorsionen los mercados, que distorsionen la competencia en los diferentes mercados y al mismo tiempo también, por ejemplo, con los estudios de mercado, evaluar las condiciones de competencia en los diversos mercados para garantizar, para promover mejores prácticas, para promover mejoras regulatorias, para evitar distorsiones. Esas esencialmente son las funciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia. ¿Actúan en función de denuncias que se hacen o actúan en función de que ustedes salen a hacer esos estudios para ver cómo está el mercado en sentido general? ¿O cómo de las dos formas. Puede actuarse a partir de denuncia de parte interesada, que puede hacer la denuncia directamente en nuestras instalaciones en la calle Caonabo número 33 en Gascue o a través de nuestra página web www.procompetencia.gov.do. O también, y de hecho la mayoría de los casos que se han sancionado o de los estudios que se han realizado y de los informes de abogacía se hacen de oficio, que es a partir del monitoreo constante que se hace de los mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia que realiza la Dirección Ejecutiva de Procompetencia, que se publica semestralmente a partir de la información pública disponible, y también obviamente de lo que pasa, porque vivimos monitoreando también los medios de comunicación para ver qué está sucediendo y entonces realizar estas evaluaciones o estos informes que, por cierto, vivimos revisando la agenda legislativa diariamente para poder realizar los informes de abogacía de competencia. ¿Y por qué la agenda legislativa? Porque emitimos informes de los proyectos de ley que cursan en el Congreso Nacional para evitar que se generen distorsiones en el mercado a partir, o que se generen barreras injustificadas en los mercados a partir de las normas. Cuando un inversionista va a invertir en la República Dominicana, ya sea extranjero o un nacional, lo primero que hace, ¿qué es? Investigar cuáles son los requisitos para poder invertir en ese mercado. Seguridad jurídica. Claro, y si para invertir en determinado mercado hay muchos requisitos, estos requisitos pueden constituirse en barreras de índole normativa, que de hecho son las más difíciles de sortear, y entonces eso obviamente ahuyenta la inversión. Entonces, Procompetencia, dentro de esa función de promover, de velar y promover la competencia efectiva en los mercados, pues tiene el artículo 20 de la Ley General de Defensa de la Competencia y el artículo 31, literal N, pues le otorga esa facultad de realizar esos informes de abogacía sobre los proyectos de ley en curso en el Congreso Nacional, también sobre los reglamentos, resoluciones de los sectores regulados que pudieran afectar la libre competencia e incluso sobre las ayudas estatales que emite o que y los subsidios del Poder Ejecutivo. Antes de que Monclús entre, porque para que quede eso debidamente claro. Entonces, ¿qué sucede si ustedes, suponemos entonces que tienen una especie de observatorio dentro de la institución para chequear y observar lo que está pasando en el Congreso que vaya a afectar el sistema del mercado y la competencia? ¿Qué sucede si detectan que hay un proyecto de ley que fue aprobado en primera lectura? ¿Qué figura ustedes elevan para decir, espérense, ahí hay que hacer tal observación? ¿Qué hacen? Un informe de abogacía, un informe técnico,
que de hecho recientemente estuvimos en el Congreso Nacional nos reunimos con la comisión que está conociendo el proyecto de ley de residuos sólidos, que ya habíamos remitido un informe sobre ese proyecto de ley. Igualmente, también recientemente nos reunimos con la comisión que está estudiando el proyecto de ley de compras y contrataciones públicas, porque también le hemos hecho observaciones a ese proyecto de ley de compras y contrataciones públicas. Y así al Código Penal también le hicimos, y estamos esperando una cita al Código Penal para también, que también le hicimos observaciones. ¿Y en qué área? Bueno, el Código Penal actual, en los artículos 418 y 419, establece lo que son los delitos de consumo, y en el proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional se obviaron esos delitos de consumo. Dentro de esos delitos de consumo se encuentran, porque se enmarcan. la Constitución de la República. Se enmarca. En el catálogo de derechos fundamentales está la protección al consumidor. Efectivamente. Entonces, el 58, si no me falla. Entonces, hemos incorporado precisamente unas observaciones, porque en la mayoría, y de hecho hacemos un análisis comparativo, por ejemplo en los Estados Unidos, las prácticas anticompetitivas, determinadas prácticas anticompetitivas tienen una connotación penal. Igual, aquí en la República Dominicana debe también contemplarse esa connotación penal, sobre todo en esos casos que tienen que ver con colusión en las compras y contrataciones públicas, de cara a que haya mayor transparencia y que haya un mayor régimen de consecuencias por estas prácticas que afectan sobre todo a los más vulnerables, porque cuando el Estado compra más caro, cuando el Estado se manipulan los procesos de compras y contrataciones públicas, pues obviamente resulta que el Estado utiliza fondos, compra más caro, y entonces esos fondos deja de utilizarlo para comprar medicina, para comprar medicamentos, para hacer malecones, para hacer carreteras, para hacer lo que la población requiere y cumplir con esa función social que impone el modelo de Estado que tenemos, que es un modelo de Estado social y democrático de derecho. Pero María Elena Vázquez, el Estado es responsable de esa parte, si no se ha refrescado la ley 340, porque como miembro de un comité de compras que duré 8 años en el sector eléctrico, nos obligaban al menor precio. Porque si comprábamos caro, entonces éramos sujetos de acusaciones. ¿Por qué si ese tornillo cuesta tanto, ese cable eléctrico? Entonces teníamos esa dicotomía o esa disyuntiva ética de tener que comprar barato. Y comprar barato no significa calidad. No necesariamente, pero recuerde que pueden darse manipulaciones en los mercados, en los procesos de compras y contrataciones públicas. Y le voy a poner un ejemplo sencillo, porque sé que esa va a ser una pregunta que viene, de qué es la colusión. La colusión, que por cierto, Procompetencia es quien tiene la facultad administrativa sancionadora para sancionar la colusión en compras y contrataciones, en los procesos de compras y contrataciones públicas, es cuando dos o más oferentes se ponen de acuerdo para, ya sea repartirse el mercado y decir, bueno, nosotros somos, en este proceso vamos a participar nosotros tres, y en tú vas a poner un precio muy alto, y ahí va lo del tema del precio, y yo voy a presentar la oferta más económica, pero aún la oferta más económica resulta ser mucho más alta que lo que cuesta realmente el producto en el mercado. O igual también, o que se presentan todos y a última hora se retiran del proceso de contratación, de compra y contratación pública, y solo queda un oferente. Esa también es una manera de distorsionar el mercado. Muy común. Exacto. Entonces, no necesariamente el tema tiene que ver únicamente, puede ser que haya una coordinación con algún funcionario público, pero de lo que hablamos, cuando hablamos desde Procompetencia de colusión en compras y contrataciones públicas, específicamente nos referimos a esos agentes económicos. ¿Usted puede poner un ejemplo de un aporte que le haya hecho al sistema Procompetencia en su gestión de colusión? Que usted pueda... Bueno, claro que sí. Primero hicimos un estudio de mercado
sobre las condiciones de competencia en los procesos de compras y contrataciones públicas, que de hecho muchas de las recomendaciones que hicimos en su momento, eso fue en el 2022 que lo presentamos, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas pues lo ha tomado en cuenta. Y igualmente, el año pasado emitimos la primera sanción en toda la historia de la República Dominicana por colusión en compras y contrataciones públicas. Eso fue en un proceso de compra pública que realizaban los comedores económicos para adquirir los alimentos de los privados de libertad. Y se pudo determinar precisamente por denuncia o información más bien de comedores económicos, de uno de los competidores ante comedores económicos al comité de compras, y ellos, producto de toda la labor de formación que hemos estado haciendo con los funcionarios públicos, pues remitieron a Procompetencia, y Procompetencia entonces hizo las indagatorias del lugar, se abrió el expediente y terminó en una sanción el año pasado por colusión en compras y contrataciones ¿Qué públicas. implica la sanción? ¿Privación de libertad, una amonestación? No, porque nosotros somos una institución administrativa sancionadora, por lo tanto sancionamos nuestra sanción es de multa. Una multa, las multas por colusión van de 300 a 3.000 salarios mínimos del sector a que corresponda. Sí, precisamente. Ese es uno de los temas que se están modificando en el proyecto de ley que ya tenemos el primer borrador y que estaremos presentando próximamente. Ese es uno de los temas que vamos a ¿No habilitan presentar. el registro mercantil y lo sacan del mercado? Otra de lo que hicimos fue la recomendación a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas para que inhabilite como proveedores del Estado. Dice grande que una nueva ley, no, es refrescar la que está. Es refrescar la que está. Pero se va a modificar la ley. Sí, se va a modificar a partir, pero aquí debo explicar un poquito quizás para que la teleaudiencia para pues, que conozca. sea más efectiva, digamos. Sí, nosotros estamos proponiendo a partir de un peer review que se realizó por primera vez al derecho y la política de competencia de la República Dominicana, y que lo presentamos el año pasado, en enero del año pasado, y que fue realizado por la OCDE, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que fue realizado por nuestros pares de la región, específicamente México, Chile y Costa Rica. Entonces, a partir de ese peer review, nosotros, y tomando todas las recomendaciones de ese análisis exhaustivo y objetivo a nuestro derecho y política de competencia, entonces presentaremos próximamente, ya tenemos el borrador, un proyecto de ley que modifica y que se adapta a las mejores prácticas internacionales. Dentro de los principales aspectos que se presentan, es la incorporación del control de fusiones y concentraciones, que las multas sean más disuasorias, también que la competencia desleal, que es una de las grandes preocupaciones de los principales sectores productivos, pues que la competencia desleal, que es una también de las prácticas que conoce Procompetencia, tenga multas, porque actualmente solo se puede ordenar el cese de la conducta. Igualmente que los plazos sean más extensos, que el plazo de prescripción, el plazo de caducidad, que se incorpore el programa de clemencia. También, ¿Clemencia? Sí. ¿Pero cómo que clemencia? Los programas de clemencia han dado muy buenos resultados en todos los países de la región. Porque ¿Y eso está en la ley? No, sería incorporarlo. Pero, ¿por qué? ¿Qué es el programa de clemencia? El programa de clemencia es que si en un cártel... Es como una expresión de que, ay, perdónenme que yo no quise ser así. No, el programa, no. El programa de clemencia... De que yo me voy a confesar. No, consiste precisamente cuando varios agentes económicos se ponen de acuerdo y uno denuncia primero, entonces puede tener una sanción menor. Es como una delación, es como una especie de delación premiada. Exactamente. Como es el Ministerio Público. Efectivamente. Eso es válido, eso es válido. Efectivamente. Marilena, el término me llamó mucho la atención, el término
de colusión. Y yo dije, bueno, pero en lugar de colusión debería ser corrupción, ¿verdad? Bueno, podría decirse, pero en el ámbito privado, Muy fino. en el ámbito privado, pero no se pueden confundir, o sea, no es lo mismo, porque No, claro, por corrupción supuesto. regularmente es en el Pero hay ámbito sanciones. público, exacto. La colusión es en el ámbito privado y es una coordinación Ajá. entre Lo dos privado y o lo más, público. Pero dos o más, afectar al no, sí, pero Sí. debo decir que el término colusión también se utiliza indistintamente como práctica concertada, como cártel, que de hecho se ha asumido mucho el término de cártel para los temas de drogas, sí. drogas y demás, pero su origen, sobre todo, tiene su origen en los temas de competencia, allá con la famosa ley Sherman de 1890 de los Estados Unidos. Muchas denuncias con respecto al tema, el mercado de oxígeno que ha estado pasando, que ha hecho procompetencia en ese sentido. Bueno, se abrió una investigación y se aperturó a trámite. De hecho, ya estamos en el proceso, se han conocido 2 audiencias. Hasta en eso hay. En un caso, en un caso de colusión, precisamente, en el mercado de oxígeno medicinal. No puedo dar mayores detalles porque estamos conociendo el proceso, pero sí estamos en ese proceso administrativo ¿Pero cuántas sancionado. empresas involucradas hay? Hay unas cuatro empresas. Ok, cuando Pues se ha ustedes... diversificado porque eran 2 antes. El tema, por ejemplo, del monopolio. ¿Cómo manejan ustedes las investigaciones relacionadas con el tema del monopolio? Porque obviamente la Constitución Dominicana y nuestras leyes adjetivas penalizan el monopolio. Y uno, mirando hacia simple vista, se da cuenta de que aquí hay muchísimas empresas que realizan prácticas monopólicas. ¿Cómo están trabajando ustedes ese tema? Vamos a ver, la Constitución, el artículo 50, prohíbe los monopolios y solo los permite en favor del Estado y mediante una ley. Asimismo, establece que prohíbe y se refiere al abuso de posición dominante. Pero dice también que la posición dominante es permitida. Y voy a la ley 42-08. La ley 42-08 atribuye a Procompetencia la facultad de sancionar el abuso de posición dominante, no así los monopolios, que hay cierta diferencia, ¿verdad? Entonces, no define el abuso de posición dominante, sino que establece una serie de conductas en el artículo 6 de la ley 42-08 que pueden entenderse como abuso de posición dominante, porque puede darse que determinado agente económico, producto de sus buenas prácticas comerciales, tenga una posición de dominio o incluso una posición que pudiera entenderse como monopólica u oligopólica. Ahora, lo que prohíbe la ley 42-08 es que abuse de esa posición, por ejemplo, excluyendo y diciendo no te voy a vender a un distribuidor sin ninguna causa razonable, sí. O por ejemplo cuando pone zancadillas, o sea, prácticas exclusorias, sí. Para impedir que entren al mercado colmaderos están al grito con una marca. nuevos competidores. Entonces, esas conductas Procompetencia las sanciona. De hecho, estamos llevando otro caso por abuso de posición dominante en el mercado de las fintech. Ese es otro caso que está abierto y que tenemos audiencia el próximo mes también por abuso de posición dominante. Pero en principio, siempre hago la aclaración, el monopolio propiamente dicho está prohibido por la ley, pero sí. No es un tema que tenga Procompetencia, sino que pudiéramos entender en este momento por ser de naturaleza constitucional, que es el Tribunal Constitucional quien podría entonces referirse al tema
de los monopolios. Pero tenemos una ley antidumping o antimonopolio. Antidumping, pero recuerda que el dumping tiene que ver, que es eso lo ve la CDC, y eso es para prácticas comercio internacional. Comercio internacional. Sí. No jurisdicción. ¿Y qué pasa La entonces? jurisdicción local es pro competencia. ¿Cómo hay una línea delgada entre monopolio y, ¿cómo se llama? Abuso de de posición posición dominante, dominante. con aquellos que tienen un producto que son de único importador o de único fabricante en un país? Entonces lo que tiene Ahí vienen los temas de los laboratorios, por ejemplo. Procompetencia tiene que mantenerse monitoreando los mercados, y por eso se hace el Observatorio de Condiciones de Competencia, para entonces, si incurre en una conducta de las que tipifica el artículo 6 de la Ley 42-08 de abuso de esa posición de dominio, entonces la dirección ejecutiva abrir un proceso de investigación, que en ese caso Pero primero si yo soy el único que traigo esta copa al país, ¿cómo decir que yo tengo posición dominante si yo soy el único que la traigo? ¿Qué hacemos? Ahí va. Tiene la dirección ejecutiva de Procompetencia, tiene que realizar primero un análisis del mercado relevante para establecer cuál es el mercado relevante en ese sentido, en ese rubro, y entonces luego para poder establecer la cuota de mercado que tiene ese agente económico, y posteriormente acreditar una de las conductas a las que se refiere el artículo 6 de la Ley 42-08. Cuando ya hace eso y entiende que sí, que hay una de las conductas tipificadas en el artículo 6 de la Ley 42-08, entonces, y que ya hace toda su investigación e instruye el proceso, lo pasa al Consejo Directivo, que decide si admite a trámite o no. Si lo admite a trámite, entonces se conocen las audiencias con la comparecencia de todas las partes, y una primera audiencia de prueba, luego una audiencia de fondo, y si hay méritos, pues se sanciona de conformidad con lo que establece la Ley 42-08. Es muy benevolente aquí, Sí. o sea, una sanción o un llamado Sí. de atención, y como que ya. Es que se tú quieres quedó que todo gane. ahí. Un tema, antes de pasar a este No, gente ensayo, presa, pero- este ensayo, no, esta quisiera hacer una publicación. pregunta sobre el mercado Pero- monopólico. Sí, claro, yo pero me también. gustaría hacer un enlace para que tú empalmes ahí mismo. ¿Cómo es que despachan ustedes? Porque usted habla de la colusión, pero la colusión es cuando, obviamente la palabra lo dice, colide un choque de intereses, pero que afecta la administración pública, pasa a ser corrupción. Por ejemplo, lo de comedores económicos, entró un tema de competencia para fines de empresas, pero haciendo corrupción a través de la compra de alimentos o venta de alimentos para los privados de libertad. Ahí entra la corrupción. La pregunta es, ¿con quiénes ustedes despachan? ¿Dónde empalma Procompetencia y el Ministerio Público? Vamos a ver, debo aclarar que la colusión se aplica tanto para, como decía, para los temas de cuando se ponen de acuerdo a nivel privado. De hecho, Procompetencia sancionó en algún momento la práctica concertada o colusión en el mercado de los medicamentos de varias farmacéuticas que se pusieron de acuerdo para fijar el precio de un medicamento, y Procompetencia, y eso fue en el sector privado, y Procompetencia lo sancionó. En el No caso, se sabe públicamente esas cosas. claro que Se sí. sabe poco. Bueno, se publicó en su momento y está en la página web. Usted sabe, María Elena, por qué es tan importante que queden evidenciados públicamente lo que hacen ese tipo de cosas, porque es lo que les va a advertir a los otros que su desprestigio le puede dañar su negocio. Por eso, los medios de comunicación deberíamos ser unos aliados permanentes de Procompetencia. Eso es así, y por eso precisamente vamos a hacer el segundo taller internacional para comunicadores y periodistas el próximo viernes, porque estamos conscientes de que ustedes juegan un rol
estelar en lo que es la persecución y sanción de las prácticas anticompetitivas. Y de hecho, debo decir que, bueno, la ley Sherman surge precisamente a partir de las denuncias realizadas por los medios de comunicación, por las prácticas monopólicas en su momento allá en los Estados Unidos, de Rockefeller allá en los Estados Unidos. Y Ustedes, los medios de comunicaciones, juegan un rol fundamental, claro, y por eso vamos a hacer ese segundo taller especializado en Derecho de la Competencia, claro, para comunicadores y periodistas, cuente con al nuestro cual apoyo. están formalmente invitados. Por ejemplo, María Elena. Yo quiero oír. Sí, aquí se está hablando, vamos a ver si se puede decir de alguna manera que no afecte nada, que el café de República Dominicana, primero que no es dominicano, que lo están trayendo de otro país de Asia, y segundo, se ha dicho por lo bajo que lo están mezclando con otra cosa que no es café. Por ejemplo, guandule seco y maíz, qué sé yo qué. Ahí debe entrar Proconsumidor. Ajá, porque ahí es al consumidor directo. Ya, el consumidor no existe. Sí. Sí, ¿Eh? existe. Sí existe. De que no la haga charla su- de sombra, Ahí la entraría charla de sombra. Proconsumidor. Ahora bien, sí, y ahí entra Proconsumidor, porque es un tema de una afectación al consumidor en cuanto quizás a lo que tiene el componentes. producto, La al componente del alteración producto. de un producto. Efectivamente. Entonces una cosa, vamos a suponer, Ahora sí, ajá, vamos sí. a suponer, porque aquí nadie está seguro de nada de lo que consume. Nadie. Aquí usted no sabe lo que dice ahí esa. Si usted dice que usted a ese producto le está agregando tanto, tal cosa y tal cosa y tal cosa, pero usted no le agrega lo que manda el producto, y otro sí lo está agregando, es decir, por lo tanto le sale más costoso a este producir ese pote de sazón que a mí producir este, y lo vendemos al mismo precio en el mercado. ¿Quién entra ahí? Ahí sí pudiera entrar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, porque eso podría constituirse en una competencia desleal. Exacto. Y entonces, siendo una competencia desleal, porque está utilizando otra herramienta y con eso está bajando su costo de producción, Claro, en detrimento de y además está violentando normas y reglamentos de carácter pues, que incluso que atenta contra la salud Nutricional, pública, claro. ahí sí pudiera hablarse de competencia desleal. Pero lo que hay es un llamado de atención en una competencia desleal, eso es lo que me y preocupa. precisamente por eso en la nueva ley de modificación de la ley 42-08 se está planteando que la competencia desleal contemple sanciones y sanciones ejemplarizantes en los temas de competencia desleal. En las constructoras vemos muchas competencias muy desleal de empresas que van y licitan y es el mismo dueño que está ahí compitiendo. Entonces, en el caso de la ciudad de Juan Bosch, ustedes han realizado las investigaciones correspondientes. Yo conozco de un empresario que tiene 7 proyectos ahí en la ciudad de Juan Bosch. Bueno, debo decir, y aquí voy a aprovechar esa pregunta para hacer la distinción a lo interno de Procompetencia. Procompetencia es una institución muy sui generis, porque a lo interno de Procompetencia está lo que se llama, que es lo que yo dirijo, el presido, el Consejo Directivo, que es una especie, es el órgano decisor, es una especie de tribunal de la competencia, y está también la Dirección Ejecutiva de Procompetencia. Se tiene 5 miembros, que 3 son designados por el Senado de la República y 2 son designados por la Cámara de Diputados, con una duración de 5 años inamovible para poder garantizar la independencia y la autonomía, porque precisamente Procompetencia es una entidad del Estado, que es autónoma y descentralizada, que tiene también, incide no solamente en lo público, en lo privado, sino también en lo público, y en muchos casos también tiene que hacer llamado de atención a los a los funcionarios públicos, y por eso tiene que tener independencia para poder tomar decisiones que no necesariamente a veces son complacientes para el poder, los demás funcionarios públicos o el poder político. Entonces, una de las incompatibilidades es tener una participación política activa. Eso el Consejo Directivo. Igual
tiene que hacer el director ejecutivo de Procompetencia, que es quien realiza las investigaciones e instruye los procesos de investigación. Ese director ejecutivo es quien realiza esa función de indagar, de investigar, y el consejo directivo no se inmiscuye durante esa fase para no viciarse, porque tiene que mantener la neutralidad y la objetividad para poder garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva a los agentes económicos. Algo que está pasando. No, pero espérate, que ya hizo una denuncia de que un desarrollista Pero tiene en ese caso, pero, pues, pero eso no claro, es competencia claro que sí. desleal, que el que... La dirección ejecutiva de Procompetencia lleva el observatorio de condiciones de competencia, y de hecho es verdad, el tema de los materiales de construcción es uno de los que regularmente sale dentro en el semáforo, se le llama semáforo, en rojo en el semáforo, y la dirección creo que es uno de los temas que se está ponderando para realizar un estudio de condiciones de competencia próximamente. Y eso que hacen las investigaciones muchas veces están en contubernio con esos empresarios que están allí. No. ¿Cómo así? ¿Estos economistas que están aquí? Estamos hablando en el caso de Procompetencia. El Departamento de Estudio Económico y de Mercado. De Procompetencia. Perdón. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de las constructoras y en aquellos que también realizan ciertas investigaciones de lugar, porque yo no he podido coincidir el hecho y puedo citar las empresas que son propiedad de una sola persona, porque he tenido el privilegio de conocer las intríngulis de la misma, donde un empresario tiene las 7 empresas ahí en el proyecto Ciudad Profesor Juan Bosch. Entonces, pero es importante que ese son tipo de denuncias lo ¿Quiénes? formalicen en Procompetencia y que desarrolladores, Procompetencia pueda tomar ¿Cómo que conocimiento. se llama el y que- chivateo en que no Clemencia? ¿Cómo es? Todavía no se ha Que no está incorporado, figurando, pero no se ha incorporado, pero la clemencia, perdón, la clemencia es para cuando uno de esos agentes económicos sinvergüenza. entonces decide que es parte del cártel, decide Ajá. denunciar Ah. para que la sanción sea menor. Ahora, Pero no está en la ley todavía. ciudadano, No está en la ley todavía. un ciudadano puede denunciar, incluso están lo que son las denuncias anónimas, de manera anónima, incluso puede realizar una Pública, denuncia carajo. ante Procompetencia si conoce de alguna práctica anticompetitiva. Hay un tema que no lo entiendo aquí dentro de los datos. ¿Qué es eso del Foro Internacional de Género y Competencia? ¿Hay problemas de género también en la competencia? Mire, Ahí es que hay problemas. Pero, ¿cómo así? mire, son dos conceptos que pudieran verse muy lejanos, ¿Dónde? pero que sí tienen mucho ¿Y que ver. cómo? Tienen mucho que ver porque existen ciertas distorsiones que se dan en los mercados, en muchos casos, por el simple hecho de que sea un determinado producto, por ejemplo, sea destinado al género femenino. Hay lo que se denominan, por ejemplo, los denominados impuestos rosa. Hay productos que por el simple hecho de ser rosado son más caros. Por ejemplo, en Centroamérica se hizo un estudio de ¿Cómo? mercado de las ARS precisamente, donde las mujeres estaban pagando un 30%, entre un 27 y un 30% más que los hombres por el simple hecho de ser mujeres, debido a que podían salir embarazadas en algún momento. Sí. Y cuando se hace el análisis, entonces se estableció que el costo de la maternidad solo representaba entre un 3 y un 4% de costo, de sobrecosto. Entonces, las mujeres terminan pagando entre un 24 y un 27% por encima de los hombres. ¿Aquí en el país por también? por Aquí el no. simple hecho de ser mujer. Eso fue en Centroamérica. Entonces, es un tema que la OCDE, UNTAC y los organismos internacionales han
puesto la lupa sobre este tema, y de hecho nosotros en Procompetencia hemos incorporado esa lupa de género en los estudios de mercado, precisamente a partir de esa caja de herramientas que lanzó la OCDE, que llama la atención de las agencias de competencia de que al momento de realizar los estudios de mercado, pues también pongan esa lupa de género porque hay distorsiones que se dan en los mercados que tienen que ver únicamente con el tema de género, y por eso pues tenemos ese segundo Congreso Internacional de Género y Competencia este jueves 26. No, el viernes. El jueves Ah, 26 El jueves. en el Hotel Catalonia. Ahora que habló usted de las ARS y ese estudio que realizaron a nivel de Centroamérica, ustedes concluyeron un estudio denominado Condiciones de Competencia en las Administradoras de Riesgos de Salud, ARS, en la República Dominicana. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Porque aquí hay tantas quejas sobre la forma en cómo operan las ARS, hasta el punto de que la población en sentido general tiene el criterio de que son instituciones creadas para esquilmar a los afiliados a la Seguridad Social y beneficiar a ser multimillonarias a las empresas administradoras. Bueno, es un estudio, creo que es el primer estudio que se realiza sobre estos mercados, el mercado de las ARS, el mercado de las ARS. Uno de los principales hallazgos que encontramos es que hay una concentración en los mercados que 3 ARS concentran el 70% del mercado. Y esto lo que implica una concentración moderada de conformidad con el IHH, y también se estableció que hay barreras estructurales en ese mercado, del mercado de las ARS, también que hay que la forma en que se asignan los afiliados genera también distorsiones en el mercado, porque los nuevos empleados que entran a una institución son asignados de manera automática a la ARS que está contratada por esa entidad, y una de las recomendaciones eso no se resolvió es en este precisamente que existe la movilidad. No obstante, tiene muchos requisitos y hay poca información para los usuarios. Entonces, dentro de las recomendaciones está principalmente el que, finalmente se ponga en vigencia la disposición de la ley 87-01 de atención primaria, que es una deuda pendiente que se tiene de la ley 87-01. También el que exista más información para la ciudadanía, para que sepa cuáles son los pasos para poder cambiar de una ARS a otra, y que se quite ese plazo que tienen que esperar para poder moverse de una ARS a otra. Igualmente, también que se limiten las barreras que hay a nivel de legales y estructurales. Hay muchas barreras tecnológicas, y eso, en resumen, son las principales recomendaciones que se hacen, y esto es un llamado, sobre todo, no es el punto final, sino el inicio de un diálogo multisectorial a los fines de que se pueda dar una modificación, la tan aclamada modificación a la ley 87-01, a partir de información, a partir de información objetiva, neutral, que está ahí servida para que que ustedes pudieran ser llamados al Congreso para enriquecer ese debate. Claro que sí, y estamos abiertos para garantizar esa libre competencia y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Este estudio interesante, estudio de condiciones de competencia de las administradoras de riesgos de salud, ARS, esas 3 ARS son 2 del sector privado y la pública, ¿verdad? Así es. MAFRE, primera, y... ¿MAFRE superó a Humano? Humano, primera es Humano. Okay. MAFRE y SENASA. Sí, SENASA. Pero debo decir que uno de los grandes hallazgos que
se plantean en el estudio es que la ARS pública genera un empuje hacia las privadas competitivo. Genera un impulso pro-competitivo porque al concurrir en el mercado con las privadas genera mayor competencia. Debemos resaltar la sentencia del Tribunal Constitucional, la TC 573-18, en la que el Tribunal Constitucional estableció que es conforme con la Constitución la existencia de esta ARS pública debido a que carga con la parte social, la parte del régimen. El plan básico de salud. El régimen subsidiado. El régimen subsidiado. Entonces, en resumen, esos son los principales hallazgos de Por ese último. estudio. Aquí no, va mi pregunta, que yo tengo aquí espérate. como media hora. No. Adelante, No, mi Monfort. pregunta. Ya llegamos al Con la final. gente anciana Mi no pregunta. peleen. ¿Por qué no se permite? Oye, que él tiene media hora callado ahí. Qué barbaridad. Me boicotea, Sí. pero yo los Él hablo. ha dirigido la entrevista. Adelante, concluye. Perdóneme, Necesita Marielena. concluir. ¿Por qué no permiten otras refinerías? El Estado tiene un monopolio con la refinería. El mercado cervecero que generó una polémica. Hubo una sanción de procompetencia a la Cervecería Nacional Dominicana. Fue sancionada, la sanción más grande que ha hecho Procompetencia fue la Cervecería Nacional Dominicana por abuso de posición dominante. 3.000 salarios mínimos del sector que corresponde, unos 48 millones de pesos, que ha sido, debo decir, no ha sido refrendada por el Poder Judicial. El Poder Judicial le ha dado la razón tanto en el Tribunal Superior Administrativo como en la Suprema Corte de Justicia y estamos en el Tribunal Constitucional. ¿Y el dinero todavía no ha entrado? No, las sanciones de procompetencia, las decisiones son ejecutorias, no obstante cualquier recurso. El dinero está en una cuenta que no se ha utilizado, esperando que tenga la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada para que si hay que devolverlo, pues devolverlo. Pero, magistrado, usted no me respondió por qué no se Oye, ¿qué permite magistrado? otra refinería. Si eso no tiene que ver con seguridad nacional. Bueno, pero ese es un tema que recuerde que solo se permite los monopolios en favor del Estado y mediante una Está ley. bien, ok. Ya. Entonces, Entendiste. de Es conformidad el con la Estado. Constitución. Y además de Es el seguridad Estado. nacional. Una eso. pregunta ya. Usted hablaba ahorita del semáforo en rojo. En el mercado, ¿cuáles serían esos productos o el mercado que ustedes están constantemente monitoreando porque se mantiene en rojo? Bueno, el más reciente observatorio de condiciones de competencia le decía que uno de los sectores es precisamente de los mercados, no es producto, Sí, son mercado. mercados. Está el mercado de la construcción, está el mercado de, creo que, la verdad es que... La farmacia. Y los supermercados, los por ejemplo, que están medicamentos, introduciendo ahora lo que creo llaman que- marcas blandas. Los supermercados están invadiendo el mercado de marcas blandas y entonces se están Marcas desplazando marcas blandas. Ajá. Supuestamente las venden a precios mucho más económicos que otras marcas que ya estaban establecidas. Eso no es una competencia desleal. Porque imponen esas marcas. Ese es un tema que está bajo la lupa de la dirección ejecutiva, que la están monitoreando y que están, de hecho, tengo entendido que es uno de los próximos estudios de mercado que se estará realizando. Bueno. No, eso era lo que yo quería saber porque hay una expresión por ahí que, inclusive una expresión que es muy usada cuando tú quieres referirte a algo que se ve mal, pero en ese caso no, es una marca de esas blandas. ¿A quién usted pero- apoyaría pero él- María Elena como diputada. candidato Pero presidencial señores, del PRM? Recuerde que Ay, verdad que no No, puedo era hablar de política. primero debo decir que no tengo afiliación política partidaria. No, tranquila. Debo aclarar. Anda Y bien. número dos, No le haga caso. también hay una incompatibilidad. Usted Ay, viene ay, del ay, Tribunal ay, Constitucional, por eso maneja Mire. también la ley, por eso es tan ducha, por eso es una Pero jurisconsulta. mire, Marilena, Ahí fue donde usted se formó. María Duré Elena. 10 años con el
casi 10 años Milton Ray con el Guevara. magistrado Milton Ray Guevara Claro. como letrado María del Elena. magistrado Milton Ray Guevara, y fui la primera mujer en dirigir el Centro de Mire, Estudios usted Constitucionales del conoce- Tribunal Constitucional. Pero escucharon Usted- eso, sí, Graciela, ¿tú claro, lo escuchaste? claro. Primera mujer en dirigir. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Una Constitucional. creación de 2000. Miren, usted ha escuchado la frase de que Chacumbele, que él mismo se mató. Él mismo se mató. Sí, porque ahora los propios consumidores que se están beneficiando de las marcas blandas estas van a compilar con un tema que al consumidor de manera Le está directa. beneficiando. No, pero debo decir algo, señores, y esto es importante. Recuerden, es importante ver un tema. La fijación de precios nunca es positiva, porque la fijación de precios no lleva a o sea, reduce la productividad, reduce la innovación. Por eso es importante la competencia. La competencia siempre lleva a que los agentes económicos se esfuercen por presentar a los consumidores los mejores productos, los mejores servicios y al mejor precio. Sí. Por tanto, nunca o difícilmente una acción de procompetencia va a generar mayores precios. Regularmente lo que va a hacer es a impulsar la productividad y al impulsar y si la alguien lo que está productividad revelando es que se puede mejoraría. hacer a mejor precio, porque cuando viene a ver lo que estamos descubriendo es que se puede vender a mejor precio. Bueno, pues precisamente eso iría Ah, no, en porque- favor de los Claro, consumidores. Claro, usuarios. espérate, porque ahí está, Y la productividad. ahí está el tema, ya finalmente, porque tenemos que irnos a la pausa, el tema de los comerciantes chinos. O sea, porque China, los productos chinos lo que han venido a revelar es que se pueden hacer a más bajo costo. En términos generales, ¿no le están llegando a ustedes demandas por los comerciantes dominicanos sobre la competencia china? Sí, pero han llegado algunas denuncias que de hecho muchas de ellas han perecido en el camino porque regularmente se tienen que ver con incumplimiento a norma. Entonces, en el incumplimiento a norma, como es el que no se cumpla con el pago de los impuestos, el pago de los aranceles, pago de tesorería de la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esos casos, el órgano rector DGI. debe primero haber acreditado la conducta del incumplimiento a norma para entonces pro competencia hacer el análisis de la distorsión que ese incumplimiento a norma genera en la competencia. Muy bien, muchas gracias, pero no la veremos en ninguna boleta de nada, porque ella no participa No. en política. Muy lindo el color azul del vestido. Su paisi, Ella hermosa. su paisi, Licey campeón. a su paisi le deseamos Sí, lo Licey mejor. campeón. Mire, Pues ha quedado muy bonito. nosotros, gracias por su tanta claridad en los criterios, los conceptos. Me gustó la entrevista. Y nosotros nos vamos a autodeclarar aquí que nosotros estamos haciendo competencia desleal, nosotros como matutinos, porque traemos los mejores invitados cada Así es, día así y tenemos atormentado la mañana los programas matutinos. Así que nosotros hacemos esta competencia desleal de manera descarada nosotros. Hay una sanción, hay una sanción. Próxima No, presidenta ustedes, del al Tribunal contrario, Constitucional. no, ustedes son pro-competitivos, Muy bien. innovan y aumentan la competencia para que los otros sean igual que ustedes. Muchas gracias, María Elena, gracias por...